En este episodio te voy a revelar los lugares donde se escuchan podcasts, pero no me refiero a las aplicaciones, sino a los lugares físicos en los que más se suelen escuchar podcasts. Porque de hecho, si lo buscas en Google, lugares donde se escuchan podcasts, solo aparecen aplicaciones. Así que a ver si se posiciona este vídeo audio o incluso voy a tener que escribirlo. Mira, lo voy a escribir también en borjagirón.com para que se posicione cuando alguien realmente esté buscando, como me pasaba a mí, que estaba diciendo, voy a buscar dónde normalmente la gente escucha podcast. Pues no aparece, nadie te da sugerencias. He creado un listado donde la gente escucha podcast. El primer lugar, en casa. Normalmente, mientras la gente cocina, mientras te preparas para salir, para ir al trabajo, mientras estás comiendo también, o incluso en el baño. Si estás afeitándote, incluso puedes poner un altavoz mientras escuchas o estás haciendo algo también. O incluso en el sofá, en el propio salón de tu casa, aunque en esta ubicación es menos frecuente. Lo normal es que estemos en el salón viendo la televisión, viendo una serie, Netflix, Disney, lo que sea, y estemos a lo mejor los que tengan iPad, con el móvil, con el portátil incluso, pero no es el lugar idóneo para escuchar podcast. No veo a mucha gente poniéndose en el sillón a escuchar podcast sin hacer nada. Para leer sí, pero para escuchar podcast creo que no es tan común. Seguramente haya gente. Por otra parte, en el gimnasio. Muy frecuente la gente que escucha podcast en el gimnasio. Cuidado con los micrófonos, o sea, con los auriculares Bluetooth, que lo recomendable es tener cable o si los usas, úsalos poco. Los auriculares Bluetooth por diferentes problemas, sobre todo si se utilizan de forma muy frecuente varias horas al día. También, ¿cómo escucha la gente podcast? Corriendo, haciendo deporte, pero no deporte en grupo, no vas jugando al fútbol o jugando al pádel. Deporte normalmente individual. De hecho, algo que he detectado es que la gente escucha podcast cuando está sola. De nuevo, esto no es ningún estudio, se basa en mi experiencia, en algunas encuestas que he hecho en mi perfil de LinkedIn. Si no estás en mi perfil de LinkedIn, sígueme por ahí, avísame y dice, te escucha tu podcast. Y ahí te acepto porque si no, no suelo acepto a la gente, pero dependiendo un poco del perfil. Bueno, el caso, deporte individual, cuando la gente escucha podcast cuando estás sola en casa. Ahora diremos más sitios, pero normalmente cuando estás sola, cuando estás solo, cuando estás sola, no cuando estás con más personas. Es más complicado escuchar un podcast en grupo. En el coche, por ejemplo, si vas con familia, como cada persona le gusta una cosa, normalmente se pone música o la radio, si vas con los padres, pero podcast es más complicado. Si tienes hijos, en ese caso, suelen poner música para niños, pero aquí es donde estoy trabajando en este punto con mi podcast que se titula Cuentos con moraleja, donde estoy tratando de que los padres, cuando vayan con niños, les pongan estos cuentos y se los pongan una y otra vez. Entonces, porque esto también lo interiorizas y lo aprendes. Son aprendizajes para niños sobre emprendimiento, sobre finanzas, sobre marketing, pero también a los adultos. Entonces, creo que esa es una muy buena opción para que los padres, cuando están en grupo con sus hijos, también puedan escuchar podcast. Que hay muchos padres que no escuchan podcast que no están solos en ningún momento. Esto es algo que he detectado. Por otra parte, mientras viaja la gente, estás en coche, en el metro, en el tren, en avión, en autobús, pero de nuevo, normalmente cuando vas solo o sola. Por otra parte, normalmente en general es cuando se está haciendo algo que no requiere mucha atención. Si estás en casa haciendo algo que requiere atención, como es viendo la televisión, no te vas a poner a escuchar un podcast. Pero, como te comentaba antes, si estás cocinando, pues no hay problema. Ahí lo tienes de fondo, aunque sí que prestas atención. De hecho, alguna vez me ha pasado a mí, estaba escuchando esto y tengo que volver a ponerlo, porque estaba haciendo algo que ha requerido un poquito más de atención. Así que es importante tener en cuenta estos puntos. Y por último, hay gente que aprende mientras está haciendo algo que tiene que hacer. Por ejemplo, cuando vas conduciendo de un sitio a otro que tienes que ir, estás aprendiendo con podcast. Pero mucha gente, de hecho yo diría que la mayoría de las personas, lo que hacen con los podcasts es simplemente buscar entretenimiento, escuchando podcasts de humor, de cotilleos, de noticias, de series de televisión. Es decir, no están aprendiendo nada en particular. A lo mejor sí, ¿no? Una serie y me gustan la historia, sí, la historia sí, pero sobre una serie de televisión, sobre un acontecimiento, sobre algo, normalmente, o sobre ciencia, está muy bien, pero hay gente que le gusta el misterio, o los asesinatos de no sé qué.
eso no aporta nada, no estás aprendiendo nada. No, pero he aprendido el asesinato de no sé... No, eso no sirve absolutamente para nada. Lo digo ahí de forma muy radical, a no ser que seas criminólogo. Vale, en ese caso sí, pero ¿de qué te sirve saber cómo han asesinado a alguien o que te cuenten una historia y que te intrigue? No suele servir para nada. Algunas historias pueden servir si tienen un aprendizaje detrás, algo que te pueda hacer pensar. Sí, pero en la mayoría no buscan eso, buscan entretenerse, pasar el rato. En lugar de escuchar cualquier radio, que no sabes muy bien qué te van a poner, ponen algo que más o menos les atrae. Y eso, yo no soy de ese estilo. No va conmigo el perder el tiempo de esa forma, porque si puedo hacer algo que tengo que hacer y que además puedo formarme y seguir aprendiendo, por lo menos en esta fase, en este momento de mi vida, lo hago. Porque de hecho tengo el podcast Productividad Máxima, por algo se llama así. Entonces busco siempre la productividad máxima en todo lo que hago. Y si estoy haciendo algo como salir a bailar salsa, bachata, kizomba, en ese caso me focalizo, pongo la máxima atención, es como una meditación realmente, en lo que estoy haciendo. Pero cuando estoy haciendo cosas que no requieren mi máxima atención, me puedo permitir el lujo de hacer un 2x1. Y eso me permite ser mucho más productivo. Así que es importante tener en cuenta esto. Mucha gente no es así. La mayoría de la gente no es así. Esto lo tienes que tener en cuenta a la hora de crear un podcast. Porque la gente, cuando le haces una llamada a la acción, si ahora te digo, entra en borjagirón.com y únete a mi newsletter, sé que puedes estar cocinando, lo cual es complicado que te pares ahí, tiene que ser algo muy... una newsletter o algo que vaya a mandar, algo exclusivo, algo que vaya a caducar para que decidas priorizar esto que te estoy diciendo. O si estás viajando en coche y conduciendo, no vas a pararte, espero que no lo hagas, a hacer clic, a descargarte algo, a entrar en mi newsletter. Entonces hay que tener esto en cuenta. Esto quiere decir que hay que ser muy constante, estar en la mente de nuestros oyentes de forma periódica para que en algún momento digan, me acuerdo de esto, voy a hacerlo, incluso aunque no estén escuchando en ese momento el podcast. Pero la mayoría de la gente escucha para entretenerse, así que si quieres mucha audiencia y buscar patrocinios, etcétera, hay contenido, como por ejemplo emprendimiento, marketing, que va a tener mucho menos alcance de por sí. Porque la mayoría de la gente que escucha podcast no lo hace para formarse. Un porcentaje muy reducido, seguramente sea el 5% de la población escucha podcast para formarse. El resto, para escuchar chistes, monólogos, que yo también escucho monólogos del Club de la Comedia, por ejemplo. Bueno, de Paramount Comedy. Pero la mayoría de la gente no es así. La mayoría de la gente deja de trabajar y lo que quiere es entretenerse un poco y olvidarse de su vida un poco de mierda en muchas ocasiones. Espero que no sea tu caso, que me estás escuchando por aquí y que estés aprendiendo al máximo. De hecho, si estás escuchando este podcast es porque tienes un podcast o estás pensando en crearlo, así que espero que te ayude esta información. Mucha gente escucha los podcasts a modo de radio tradicional, como de fondo, pero eligiendo el momento y la temática. Y tenemos que saber y darnos cuenta que nuestro mayor competidor es la propia plataforma donde escuchan la mayoría de los podcasts, es decir, Spotify. Porque en Spotify se escuchan podcasts, pero la prioridad de Spotify, de hecho ahora hay un montón de despidos, lo he contado en mi podcast Noticias Marketing, relacionados con el mundo del podcasting, porque se fliparon demasiado, han cogido un gran nicho, que seguramente empezarán a poner publicidad. Si lo hacen, espero que repartan los ingresos, pero lo que les interesa es la música. Y mucha gente está escuchando música en Spotify. Spotify no está preparada para que la gente escuche y no se pierda episodios de podcast, sino que recomiende Spotify los episodios o los podcasts que a él le interese, los 6 que salen arriba, y listo, y el resto se pierden. Por eso, si estás perdiendo audiencia, es porque mucha gente nueva empieza a utilizar Spotify, te habrán descubierto, pero no te escuchan más. Lo pierdes, estás perdiendo a esas personas. Y mucha gente que a lo mejor se ha pasado a Spotify también desconocen que estás publicando cosas nuevas porque les está priorizando esos 6 nuevos episodios que salen en la parte de arriba y la aplicación no está especializada en escuchar podcasts. Por tanto, si me estás escuchando desde Spotify, cámbiate de Spotify, acostúmbrate a utilizar iVoox, Podcast Guru, Fountain o cualquier otra aplicación especializada en podcast o incluso Apple Podcast.
porque si no, te vas a perder un montón de episodios que te pueden ayudar enormemente. Por otra parte, también está el tema de los derechos de autor con la música, etcétera, que ha cambiado más o menos recientemente, y yo ahora mismo estoy creando episodios sin música, aunque la música que tenía, seguramente la vuelva a utilizar en algún momento, ahora quiero crear episodios mucho más directos y no hacerte nada perder el tiempo. El caso es que, bueno, es libre de derechos, pero en YouTube, que ahora los estoy subiendo los episodios, me sale un aviso todo el rato de que no se puede monetizar por la música, así que he dicho, mira, más directo, no puedo ir sin música, directo al episodio para enseñar desde el minuto cero. Espero que te haya ayudado estos lugares, que te hayan inspirado, que lo tengas en cuenta a la hora de crear tu podcast. Nos escuchamos en el próximo episodio. Recuerda que si tienes alguna otra idea o lo que sea, puedes compartirlo o puedes comentar desde Spotify, aunque te recomiendo que lo hagas desde iVoox o alguna otra aplicación para escuchar podcasts. Un fuerte abrazo. No sé si me he presentado, por si acaso hay alguien nuevo por aquí. Soy Borja Girón, soy consultor de marketing, podcaster, tengo 12 podcasts. Busca Borja Girón si quieres escuchar el resto de mis podcasts y únete a mi comunidad de emprendedores desde borjagirón.com y también a mi newsletter. También ahí en borjagirón.com lo tienes todo. Un abrazo.